Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic de mi querida Sadesa. Vaya capítulo anterior, chicas. Qué palabras, qué pensamientos tan profundos de mi querida Patricia. Al quedar completamente sola en ese colegio, desde muy pequeña, ella sintió esa soledad. Pero después de la guerra, después de que todos se fueron yendo poco a poco, se sintió más esa soledad. Más que nada en su corazón. Cuando la madre Grey, me imaginé a la madre Grey a pesar de ese rostro tan rígido, con ese rostro que imponía, darle esa noticia a mi querida Patty de que tenía a dónde ir. Me quiero imaginar el sentimiento de Patty, lo que pensó, lo que sintió, lo que vibró en su alma, y de verdad que y se me hace nudo en la garganta, chicas. Ver cómo una jovencita a muy temprana edad es abandonada prácticamente por sus padres. Uno de ellos fallece y relativamente queda huérfana. Queda huérfana en el sentido de que nadie la visita, nadie le manda cartas. Ahora entienden ese vínculo con Candy. A esto me refería, chicas, a este sentimiento que yo no podía escribir o decir con palabras. Ese vínculo de orfandad de Candy y Patty. De verdad, chicas, que me tuve que contener porque de por sí el fic de mi querida Sol Relatos me dejó bastante pegada en el ánimo. Pero narrar estos maravillosos fic, chicas, en verdad, aunque ustedes no lo crean, aquí hay una persona en México, en Aguascalientes, que si supieran estas escritoras todo lo que han ayudado, es de verdad maravilloso. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este maravilloso fic llamado El aleteo de una mariposa. Capítulo 4, parte 2. El domingo, al amanecer en San Paul, el cielo amaneció encapotado, como si la misma bruma londinense se negara a dejar partir a Patricia. Las campanas no sonaban aún, y el convento dormía bajo una calma tensa. La guerra había vaciado pasillos, maletas arrastradas a toda prisa y llantos disimulados detrás de puertas entreabiertas. Patricia bajó con paso firme, su maleta de cuero desgastado en la mano y su estuche de violín colgado al hombro. No llevaba sombrero, solo una trenza que caía bajo su espalda como símbolo de que ya no era una niña. Su cabello había dejado de estar al hombro. En el vestíbulo la esperaba la hermana Margaret, con los ojos húmedos y una sonrisa forzada. No pude convencer a la madre Grey de poder ir al puerto a despedirla, dijo,
acomodándole el cuello del abrigo. Pero ella sabe, como yo, que no hay nada más hermoso que una muchacha que parte con esperanza. Gracias por todo, hermana, dijo Patricia, abrazándola con fuerza. Sigue tocando, no dejes que el mundo te quite la música. ¿Me oyes? Y tampoco dejes de escribir. Hazlo siempre que tu corazón lo dicte. Tal vez en un tiempo seas una escritora famosa y pueda leer un libro tuyo o algún artículo en un periódico con firma O'Brien. Patty sonrió ante sus palabras y asintió. Cuando cruzó la puerta principal del convento, vio que el coche la esperaba junto a la fuente. Patricia se acomodó en el asiento. La puerta se cerró con un sonido seco. A través del cristal, vio el internado alejarse poco a poco, difuminado por la niebla y por una lágrima que se le escapó sin permiso. Pero no era de tristeza, era de alivio. Y al sacar su diario, escribió con letra pequeña: Hoy dejo atrás una jaula. Hoy empiezo a escribir mi historia. El cielo parecía un borrador de carbón sobre el mar. Patricia sostenía con fuerza su maleta, aunque no pesaba tanto como el nudo en su estómago. El viaje en el RMS Lusitania había sido tranquilo aparentemente, pero la gente no hablaba de otra cosa que no fuera la guerra. Llegó al puerto de Nueva York y se dirigió a la central de ferrocarriles. La estación estaba llena de ecos, anuncios lejanos, silbidos de trenes, pasos apresurados y voces. Voces que hablaban de barcos, de evacuaciones, de boletos y de despedidas que no sabían si serían finales. Se sentó en un banco de hierro forjado, cerca del vagón número 6. Llevaba el abrigo azul marino que Marta le había enviado el invierno anterior, y entre sus manos, la carta de la madre Gray con el sello del internado. Nunca había tenido señales de su padre. Por un momento pensó que quizás la despediría en el puerto de Southampton. Jamás apareció. A su izquierda, un joven uniformado se apoyó en una columna. Tenía la mirada baja, los labios ligeramente agrietados por el frío y un sobredoblado en el bolsillo del pecho. Cuando alzó la vista, Patricia notó que tenía los ojos de color gris azulados. ¿Te diriges a casa? ¿A dónde viajas?, preguntó él con voz serena. Sí, respondió ella después de una pausa. Miami. En realidad, bueno, primero Florida. Mi abuela vive allí. Él asintió con un gesto lento. Yo voy al frente, a Francia. Hace poco estuve en Chicago. Visitaba la familia política de mi madre, pero me llegó un telegrama de que debo estar en Londres para después partir a Francia. Un silencio espeso se instaló entre ambos, no de incomodidad, sino de esa clase de silencio que solo ocurre entre dos almas que se reconocen sin explicación. Soy Michael, por cierto, añadió al cabo de un rato, sacando algo del bolsillo interior de su abrigo. Michael Lawrence. Patricia dudó un segundo, pero le sonrió diciendo: Mucho gusto, Michael. Él sonrió apenas y le ofreció un pequeño envoltorio de papel encerado.
¿Gustas? Es un dulce de cebada. Mi madre los hacía cuando era niño. Me queda uno. Ella lo tomó con suavidad. Lo sostuvo como si fuese una reliquia. Ninguno lo abrió. A lo lejos, el silbato del tren que abordaría Patty comenzó a sonar. Gracias por el gesto, dijo ella. Gracias por recibirlo, replicó él. Justo antes de que ella girase hacia su vagón, Michael sacó algo más del bolsillo. Una flor de papel, sencilla pero delicada, hecha con recortes de periódico. Para que no olvides que alguien te deseó suerte sin conocerte. Ella la tomó perpleja. El tren comenzó a avanzar. Patricia ya subía, pero antes de entrar del todo, volvió el rostro por encima del hombro. Tal vez nos volvamos a ver, señorita. El mundo es más pequeño de lo que parece. Y el tren en el que ella subió desapareció. Patricia guardó la flor entre las páginas de su diario. Con las manos temblorosas, no supo por qué las lágrimas le quemaban los ojos. Tal vez por el gesto, tal vez por el destino, o tal vez por todo lo que no se había dicho. Esa noche, mientras el tren avanzaba rumbo a la Florida, escribió: Michael Lawrence, un extraño en uniforme con ojos tristes y manos amables. Si la guerra no se lo lleva, ojalá la vida lo devuelva sano y salvo a su hogar. El tren silbó una última vez antes de detenerse en la pequeña estación. No era una ciudad ni un puerto importante. Era solo un pueblo de casas bajas y calles de tierra, donde el aire olía a sal y a flor de azahar. Patricia descendió del vagón con el corazón latiéndole, como si fuera parte de la locomotora. Llevaba el abrigo azul aún sobre los hombros, aunque el clima era más cálido. Su maleta colgaba de una mano, el estuche del violín de la otra. Buscó con la mirada entre la gente. A lo lejos vio una silueta familiar. Una mujer de vestido beige, con el cabello recogido en un moño canoso. En sus manos, un pañuelo de encaje. En los ojos, el brillo del alivio. ¡Patricia!, exclamó Marta, abriendo los brazos. Patty dejó caer la maleta y corrió hacia ella. El abrazo fue apretado, largo, sin palabras al principio, solo el murmullo del viento entre las palmeras como testigo. Pensé que no llegarías nunca, dijo Marta, besándole la frente con manos temblorosas. Estás tan grande, ya no eres mi niña. Pero aún soy tu Patty, respondió ella, aferrándose a su cintura como si fuera un ancla. Caminaron juntas por la estación. Bajo el cielo claro, la carreta que las esperaba era modesta, pero adornada con flores secas. Marta la ayudó a subir y se sentaron juntas. Te tengo preparada una habitación con vista al Naranjal, dijo la abuela con una sonrisa. No es el internado, pero aquí nadie te va a encerrar y puedes tocar el violín cuando quieras. Nadie te dirá que no. Gracias, abuela, dijo Patricia, cerrando los ojos un instante. No sabes cuánto necesitaba esto. Y mientras el camino de tierras las alejaba de la estación, Patricia volvió a abrir su diario. En una esquina, con letra pequeña, escribió: He llegado a casa, o al menos a un lugar donde podré sanar. Florida
finales del verano de 1916. La brisa del mar era tibia, perfumada de sal y naranjos. Patricia observaba desde la ventana cómo las palmas se mecían suavemente, como si quisieran arrullarla. El sol era más intenso que el de Londres, pero no abrasador. Allí todo parecía distinto. El tiempo, el aire, incluso el silencio. Era como si el mundo hubiese bajado el ritmo. La casa de Martha O'Brien, una villa sencilla de madera con persianas verdes, tenía un jardín lleno de bugambilias y un porche donde colgaba una hamaca que crujía al mínimo movimiento. Patricia, aún con el alma revuelta, se adaptó poco a poco. La abuela no le exigía nada. Le preparaba zumo fresco cada mañana y pan dulce con canela que hacía desaparecer en minutos. Le hablaba de sus plantas, de los vecinos, de los secretos del clima húmedo. Le dejaba espacio para respirar. Por las tardes, Patricia tocaba el violín por el porche y los pájaros se quedaban en silencio, como si quisieran escucharla. Aquí todo es más lento, más amable, ¿verdad?, le preguntó Marta una tarde mientras regaba las plantas. Sí, y eso me asusta un poco, admitió Patty. Es como si el mundo se hubiera detenido, pero yo no. Marta la miró con atención. ¿Extrañas Londres? Extraño a mis amigos, respondió con honestidad, bajando la mirada. Me pregunto qué será de ellos. No he recibido cartas y a veces me siento como si todo aquello hubiera sido un sueño. Hubo un largo silencio. Marta se sentó a su lado en el porche y tomó su mano. Tengo una casa pequeña en Chicago, nada lujoso, pero es cómoda y está cerca del lago. No la he usado en años, pero podríamos pasar una temporada allí, si eso te haría bien. Tal vez hasta el invierno, antes de que el frío arrecie. Los ojos de Patricia se iluminaron. ¿De verdad? ¿Podríamos? Claro que sí. Si el corazón te pide moverse, hay que escucharlo. No viniste aquí a enjaularte de nuevo, sino para crecer. Patty la abrazó sin decir nada. Era un gesto que había reservado solo para Candy hasta entonces. En el fondo supo que su abuela la entendía mejor que nadie. Un par de semanas después, ya instaladas en Chicago, Patricia hojeaba el periódico de la sala mientras Marta cocinaba. No buscaba nada especial, pero los nombres asaltaron como agujas entre la tinta. Candy White Arley, joven promesa del Instituto de Enfermería. Y más abajo, en una nota distinta, voluntarios rumbo a Europa, entre ellos Steve Corwell, destacado estudiante de mecánica. El periódico cayó de sus manos. No supo cuánto tiempo pasó en silencio, solo que las lágrimas no tardaron en llegar. No por tristeza, sino por la certeza de que el mundo seguía girando y sus amigos ya habían comenzado a tomar sus caminos. Patricia salió al porche, respiró el aire del lago y dijo en voz baja: No me quedaré atrás. Volvió a entrar, tomó su diario y escribió con determinación: He cambiado de ciudad, pero no de propósito. Candy ayuda con sus manos, Steve con su valentía. ¿Y yo? Yo contaré la verdad, dejaré huella, y si debo mover el cielo y tierra para alcanzarlos, lo haré. Desde la cocina Marta la llamó con dulzura. ¿Lista las palabras de hoy, señorita futura escritora? Patricia sonrió y por primera vez en mucho tiempo creyó que sí. Continuará.
A veces llegan a tu vida indirectamente personas que al principio dices, bueno, la conocí, pasamos tiempo, pero llega un momento donde te das cuenta que han dejado huella en tu persona, chicas, y una huella profunda, porque apenas Patty está saliendo de ese cascarón donde estuvo enjaulada. Si no recuerdo, si mis matemáticas son buenas, nunca fui buena en matemáticas, chicas, más de 10 años. Y ahora verse con esa libertad abruma. Ahora verse con la posibilidad de hacer lo que tú quieras te pone nerviosa, te da miedo. Pero siempre se los he dicho, chicas, que cuando das el primer paso, ya no hay vuelta atrás. Hay un dicho aquí en México que dice, ni voltear para atrás, ni para el arranque. Yo mejor lo digo, que voltear hacia atrás, aprender de eso y echar a andar tus pasos. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.